Durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, San Pedro estaba oculto bajo la sombra de la esvástica. Hitler ordenó invadir el Vaticano. Era cuestión de tiempo. He cumplido con mi deber. Cumplid con el vuestro. Hitler no quería secuestrar al Papa, quería matarlo. Aún no es tarde para detenerle. Mientras tanto, Pío XII, apodado por algunos el Papa de Hitler, tramaba un complot contra él. Pío dijo, debe hacerse. Si se cambia el régimen será para mejor. Se trata de un capítulo olvidado de la guerra. Un enfrentamiento entre el vicario de Cristo y el anticristo. Parece sacado de James Bond. Bueno, aún mejor que James Bond, porque es real. El Papa contra Hitler. Hans, yo te marco con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Amén. Adolf Hitler y Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII, nacieron y fueron criados en el catolicismo. Pero solo Pacelli abraza su identidad con sinceridad. Según la tradición familiar, el día de su nacimiento, un tío lo cogió y dijo, dentro de 63 años este niño obtendrá un gran honor. Y efectivamente, 63 años después fue nombrado Papa de la Iglesia Católica Romana. El otro, Hitler, yo te marco con el signo de la cruz. un día trataría de destruir la iglesia de su juventud. La paz sea contigo. Con tu espíritu. Durante su infancia, Hitler quería ser cura. Solía subirse a un pequeño taburete de la cocina, se envolvía en el delantal de su madre y practicaba sus sermones. La paz sea contigo. Cuando Hitler y Pacelli crecieron, sus caminos se desviaron drásticamente hacia el camino del bien y del mal. Ambos eran extraordinariamente inteligentes, ambiciosos y supieron aprovechar oportunidades. Pero décadas más tarde, sus caminos se cruzaron cuando compitieron por millones de corazones, mentes y almas durante el conflicto más trágico de la historia de la humanidad. ¡Más rápido! En los años 30, antes de que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial, Hitler comenzó una guerra sin declarar contra la Iglesia. Señor Jesús, ten piedad de nosotros. En la cabeza de Hitler no había sitio para otro Dios que no fuese él. Como él mismo decía, no hay más Dios que Alemania. Hicieron cosas como enviar camisas marrones para embadurnar altares con excrementos y decapitar estatuas de las catedrales. En algunos lugares sustituyeron cruces por esvásticas. ¡Vamos! No, no, por favor. No, os lo ruego. No lo hagáis. Tiraron a uno de los asistentes del cardenal de Viena por la ventana y le partieron las piernas. Uno de los representantes de Hitler dijo, al final las armas deciden la opinión del mundo, de modo que se alzaron en armas contra la Iglesia. El plan era elevar a Hitler a la altura de Jesucristo. Mein Kampf, el libro de Hitler, Mi lucha, sustituyó a la Biblia en el altar. Todas las lecciones, todas las enseñanzas provenían de la ideología de Hitler. Las constantes protestas de la Iglesia contra las persecuciones nazis solo empeoraron la situación. El catolicismo alemán parecía estar condenado a la extinción, salvo que un nuevo papa lo salvase. En febrero de 1939 murió el Papa Pío XI. 3 semanas después, tras el cónclave más corto desde hacía siglos, el secretario de Estado del Vaticano es nombrado comandante en jefe.
Pacelli entró en el cónclave en 1939 como el segundo hombre más poderoso del Vaticano. Pío XI dio a entender que sería un sucesor ideal. Recibe la tiara adornada con 3 coronas y sabe que eres el padre de los príncipes y reyes. Hay quien lo vio como el supremo político. El cardenal Pacelli ya era el Papa Pío y asumió la dirección espiritual de un continente que se estaba derrumbando. Hitler ya había anexionado Austria. En solo 3 días invadiría Checoslovaquia y también amenazaba con arrollar el enclave católico más incondicional del este de Europa, Polonia. Os he llamado para enseñaros los factores que me han impulsado a actuar. Era evidente que iba a producirse un conflicto con Polonia. Un atentado contra mi vida o la de Mussolini podría cambiar la situación en nuestra desventaja. Debemos asumir el riesgo con implacable determinación. Nos enfrentamos a unas alternativas severas o a la aniquilación. En agosto de 1939, unas 2 semanas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se reunió con sus comandantes supremos del ejército en su montaña privada en los Alpes bávaros, donde les expuso lo que iba a hacer en Polonia, cómo iba a erradicar al clero polaco. Las SS destruirán los estratos superiores polacos. Sobre todo, hay que destruir al clero polaco. Esto horrorizó a los generales, que eran principalmente cristianos, y lo consideraron como una declaración de guerra contra todas las normas cristianas y éticas, pero por desgracia la mayoría cumplieron las órdenes. It was in September 1939 when Warsaw first made front-page news. La invasión nazi de Polonia fue repentina y devastadora. En cuestión de semanas, decenas de miles de polacos, especialmente judíos, fueron masacrados indiscriminadamente. Para callar las voces discrepantes, los dirigentes culturales e intelectuales de Polonia fueron los objetivos principales. En un país con casi un 90% de población católica, esto implica una vía libre para llegar al clero. De repente, los curas y obispos católicos fueron arrestados y llevados a campos de concentración. Cientos de curas fueron asesinados durante las primeras semanas de la ocupación como una política deliberada de terror. En octubre, Pío XII empezó a recibir informes filtrados de estas atrocidades, lo que le afectó profundamente. El nuevo Papa debía decidir cómo respondería al genocidio de Polonia. ¿Debería condenar a Hitler públicamente y provocar su ira? ¿O mantener el silencio y proteger a su rebaño de un horror incluso mayor? Amado Dios, escucha el ardiente llanto que gritan todos los corazones. El dilema o la elección que tenía que tomar era descubrirse ante obispos y otros que decían exactamente una de 2 cosas. Habla, sé más explícito, más enfático, o no hables, sé cauto, atempera tus palabras porque hay represalias que superan nuestro control. Polonia perdió el 90% de sus judíos. De 3,5 millones, sobrevivieron 350.000. Es impresionante, es un país muy católico. ¿Alguien imagina si el Papa hubiera dicho, es un mal muy oscuro que tenemos que resistir? Hago un llamamiento a todos los católicos para que se opongan a Hitler. Es vuestra responsabilidad moral y espiritual. ¿Podría haberse producido el Holocausto en Polonia? Todo el mundo está de acuerdo en que no habría pasado. Temía que si hacía algo de lo que le decían, la situación empeoraría. Y hay algunas pruebas de que así habría sido. Proteger la Santa Iglesia. Cuando los obispos holandeses emitieron una carta condenando la deportación de los judíos holandeses, las deportaciones aumentaron, no disminuyeron. Los campos de concentración enviaron unas declaraciones que afirmaban que cada vez que el Vaticano publicaba un mensaje, asesinaban a más personas. En una ocasión, el Papa redactó una carta al pueblo de Polonia, pero el obispo la quemó.
envió una nota al Papa que decía: Santo Padre, gracias. Es maravilloso y profundo, pero no voy a leerlo porque si lo hago morirá gente. Mientras el nuevo pontífice buscaba ayuda divina, en Alemania se ideaba un plan de traición que podría responder a sus plegarias. Durante años el Vaticano había confiado en una red de informantes católicos dentro del Reich para reunir pruebas de los crímenes nazis contra la Iglesia. El hombre clave de esa red de espionaje era un abogado católico fornido y bebedor conocido como Joey Ox. Se dedicaba más bien a arreglar cosas, sabía resolver problemas. Yo diría que era en parte Oskar Schindler y en parte Vito Corleone. Los obispos alemanes utilizaron a Müller para llevar comunicados y mensajes al Vaticano. Se convirtió en un mensajero secreto. En septiembre de 1939, Müller fue convocado a una reunión en Berlín con Hans Oster, el subcomandante de Abwehr, la agencia alemana de inteligencia militar. Dio por sentado que habían descubierto sus servicios secretos para la Iglesia y que esa reunión sería la última. Sabemos mucho más sobre vosotros que vosotros de nosotros. Tienes muchos amigos en el Vaticano, ¿verdad? Estas conexiones que tienes con la Iglesia pueden resultar de gran valor para Abwehr. Vistos tus recursos de inteligencia de tan amplio alcance, yo nunca espiaría a mi Iglesia. Nunca haría nada contra el Papa. No me malinterprete, doctor Müller. De hecho, estoy pensando exactamente en lo contrario. Sabe que se encuentra en la sede de la inteligencia militar alemana, ¿verdad? Sí. Pues también resulta que es la sede de la oposición militar alemana a Hitler. Y yo mismo quiero ver cómo asesinan a ese cerdo. Es Hitler o nosotros, la libertad o la horca. ¿Puedo contar con usted? El Abwehr, que en realidad era la rama de la contrainteligencia del gobierno, podría parecer que estaba enormemente influenciada por la política del gobierno, pero de hecho era un lugar en el que los opositores de Hitler podían refugiarse. El jefe del Abwehr, el almirante Wilhelm Canaris, se encontraba en el nido del águila cuando Hitler reveló sus diabólicos planes para Polonia. Y pronto vio su puesta en práctica. Mientras caminaba por Varsovia el 20 de septiembre, vio el sol de color rojo sangre, ratas devorando cadáveres y rabinos en medio de la carretera llorando a sus mujeres y gritando: «Dios no existe, los nazis son los únicos dioses». Canaris volvió al cuartel, vomitó y volvió a Berlín completamente destrozado. En ese momento lo único que podía hacer era brindar por algunos de sus socios y decir: Por el Führer, que nos deshagamos de él. Salud. ¡Salud! Los conspiradores del Abwehr querían moverse con rapidez para eliminar a Hitler y terminar con la guerra. Pero también sabían que asesinar al Führer sin una estrategia sólida para sustituirle podría alentar a sus enemigos nacionales e internacionales. El problema era, ¿por qué Gran Bretaña iba a querer la paz con Alemania, aunque sea sin Hitler? ¿Cómo iban a estar mejor? ¿Iban a seguir con la guerra con otro mando? ¿Qué pasaría con todos los países que ocuparon, que les ofrecían a cambio de sentarse en silencio mientras destronaban a Hitler? Necesitaban a alguien que garantizase su buena fe, algún tipo de poder que pudiera asegurar que la resistencia alemana a Hitler era real y que los crímenes nazis eran reales. Canaris y Oster enseguida se dieron cuenta de que había un líder en Europa cuya jurisdicción traspasaba ambos lados del campo de batalla, una autoridad moral que aportaría un poder único y prestigio a su causa.
Antes de decidir qué conspiradores matarían al Führer, tratarían de obtener la bendición del Papa. Pío estaba muy nervioso. Se dio cuenta de que podía hacer que asesinaran a gente. En septiembre de 1939, con las fuerzas nazis en guerra contra Polonia, un grupo de agentes de la inteligencia alemana se aliaron para cometer alta traición y asesinar a Adolf Hitler. Pero antes necesitaban un gran aliado para cerrar un pacto con los británicos que protegiese la soberanía alemana tras el golpe. Enseguida pensaron en el Papa. Confiaron en Pacelli, pensaron que su objetivo era el interés de Alemania, pero también sabían que estaba en contra de los nazis, a pesar de que no lo publicase a viva voz. El problema era el modo de contactar con el Papa, puesto que ellos eran protestantes. No tenían ni idea de cómo establecer una línea de comunicación segura con Pío XII en Roma. En ese momento es cuando aparece Joey Ox. El veterano espía del Vaticano, Joseph Müller, era el enlace perfecto entre ellos y el pontífice. En un momento en el que los nazis controlaban todas las entradas y salidas de Alemania, él podía volar bajo el radar. Joseph Müller, como miembro del Club de Pilotos Deportivos de Bavaria, podía volar desde Múnich hacia Moreno, Italia, atravesando los Alpes, los domingos por la tarde. Llevaba un maletín lleno de documentos secretos que presentaban las atrocidades y las violaciones que los nazis habían cometido contra la Iglesia. Se los entregaba a un agente del Vaticano en Moreno, que los llevaba al Vaticano. En octubre de 1939, Müller aterrizó con una propuesta secreta para Pío. Utilizó lo que los servicios de inteligencia denominaban recorte. No hablaba directamente con Pío, sino que contactaba con personas que posteriormente se lo comunicarían al Papa. Tengo un mensaje urgente para el Santo Padre. No se preocupe, se lo entregaré en cuanto pueda. Monseñor Ludwig Kaas era un exiliado de Alemania y uno de los asesores de mayor confianza del Papa sobre asuntos alemanes. Proviene de dos altos mandos del Abwehr. Quieren derrocar al Führer y necesitan la ayuda del Papa. He rezado mucho para esto. Está claro que no puedo eludir mi deber. Gran Bretaña debe escuchar a la oposición alemana. Temo por usted, Su Santidad. Si este complot sale bien, ¿qué sucederá con Alemania? ¿Qué gobierno podrá sustituir a los nazis? Cualquier gobierno sin Hitler. El Papa dio un paso muy valiente al escoger un bando, aunque no le proporcionó tranquilidad. Sabía que lo que iba a hacer podría implicar la muerte de personas. Personalmente, pienso que si hubiesen derrocado a Hitler sin matarlo, a Pío no le habría importado. Pero eso era imposible. Iban a producirse asesinatos. Y cuando eso sucedió, Pío se dio cuenta de que había ocasiones en que esas medidas eran necesarias. Pío encontró la justificación en las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que decía: quien mate a un tirano en orden para liberar a su país es alabado y recompensado. Evidentemente, en el caso de los nazis, razas enteras fueron masacradas. ¿Qué podía hacerse para detenerlos? No hay duda de que Pío XII comprendía la legitimidad del tiranicidio en el caso de Hitler. Con la incorporación del pontífice, la conspiración empezó a tomar un rumbo. Se asignaron nombres en clave. El de Müller era el señor X. El del secretario personal de Pío, el padre Liber, que era profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, era Gregor. El de Pío era el jefe. Ocultos en informes de inteligencia normales se pasaban mensajes secretos de Roma a Berlín titulados Posibilidades actuales para la paz.
Pío XII parecía estar encantado con este tipo de misiones juveniles. Le gustaba manejar la situación y disfrutaba formando parte del espionaje por mensajería. Los conspiradores arrancaron con rapidez. Pero entonces surgió una complicación cuando otro asesino en potencia atacó primero. Georg Elser, un comunista de Múnich, sabía que Adolf Hitler hablaba cada 8 de noviembre en la Burgenbraukeller, la cervecería de Múnich, en el aniversario de su putsch de la cervecería fallido en 1923. Elser, que era un carpintero autodidacta muy astuto, durmió en la cervecería durante meses antes de esa fecha, de modo que pudo ahuecar una columna al lado de la que sabía que Hitler se situaría y rellenarla de explosivos químicos con un mecanismo de relojería que estallaría durante su discurso. A partir de entonces, Alemania se ha convertido en una potencia mundial, gracias a nuestro movimiento. Elser instaló la bomba para que detonara a las 9:20 de la noche, momento en el que calculó que según los años anteriores Hitler estaría dando su discurso. ¡Sieg Heil! ¡Heil! ¡Sieg Heil! ¡Heil! ¡Sieg Heil! ¡Heil! Pero ese año fue diferente. Redujo su discurso y acabó muy pronto. Le dijeron que el tiempo había empeorado y que la niebla podía retrasar su vuelta a Berlín en su tren especial, y quería ordenar la invasión del oeste de Europa. Por eso tenía tanta prisa en volver a Berlín. Volaron sillas y cuerpos. Murieron 8 personas y docenas fueron mutiladas, pero Hitler escapó. Estaba convencido de que la providencia estaba de su parte y que duraría lo suficiente como para cumplir su destino de llevar a Alemania hacia la victoria. Se pusieron en marcha estrictas medidas de seguridad después de que Elser estuviera a punto de matar a Hitler. Nadie podía estar armado en presencia de Hitler, ni siquiera los oficiales del ejército, lo que dificultó mucho la tarea de los conspiradores. Pero se mantuvieron firmes en su cometido. Buenas noches, embajador. Buenas noches, Santo Padre. En enero de 1940, Pío convocó al ministro británico del Vaticano, Sir Darcy Osborne, a una reunión de alto secreto a medianoche, y le reveló su lealtad con claridad. Supongo que se estará preguntando la razón de esta reunión secreta a estas horas de la noche. Tengo mis sospechas. Una fuente de confianza dentro del ejército alemán se ha puesto en contacto conmigo, alguien que cumple sus promesas. Alemania pretende atacar el oeste a mediados de febrero o incluso antes. Me consta que será un ataque violento, cruel y sin escrúpulos. Hitler está convencido de que en verano estará desfilando por París. Pero aún no es tarde para detenerle. ¿Su santidad? Algunos de sus generales quieren cambiar de régimen. Quieren deshacerse de Hitler. Osborne quedó muy impresionado y envió un telegrama a Londres informando que la situación era más grave de lo que pensaban. Pío XII no pasó información incompleta ni neutral, sino que fue insistente con los británicos. Tomó la iniciativa y explicó que los aliados debían tomárselo en serio y comenzar un diálogo sobre cuáles serían los términos del cambio de régimen. A través del pontífice, los conspiradores establecieron los términos de la negociación para una paz con los británicos tras la muerte de Hitler. Cuando destronaran al Führer, deberían desarticular al ejército, restaurar el Estado de Derecho en Alemania, evitar la guerra en el oeste, liberar Polonia y permitir que las demás naciones conquistadas votaran si querían seguir perteneciendo al Reich. A cambio, los conspiradores querían que Gran Bretaña prometiera que no invadiría Alemania ni interfiriese con su nuevo gobierno.
Los intercambios secretos del Papa con los británicos prepararon el camino para el asesinato de Adolf Hitler. Ahora era el turno de que los conspiradores apretasen el gatillo. Durante las primeras semanas de 1940, la conspiración para matar a Adolf Hitler ganaba un nuevo impulso gracias al esfuerzo del Papa Pío XII para garantizar el apoyo de los británicos. El tiempo de hablar se había agotado, había que actuar con urgencia, puesto que el Führer estaba planeando otra invasión que le haría invencible. Heil Hitler. Sí. Después de que los británicos y la residencia alemana acordasen un programa de paz, certificado por el Papa, y que él mismo implementaría, la resistencia debía informar a los altos cargos del ejército alemán. Franz Halder era jefe de plantilla, el número 2 del ejército alemán. Sentía un gran odio hacia Hitler, por lo que, sabiendo que simpatizaba con sus ideales, los conspiradores acudieron a él. Esta es la oferta. El Papa la garantiza. Establecieron los términos de paz en algo que denominaron el Informe X, sellado con la insignia papal y escrito de puño y letra por el padre Lieber. Si ese trozo de papel caía en manos de los nazis, acabarían en el patíbulo e incluso serviría como pretexto para arrestar y secuestrar al Papa. El general Halder podría ser un asesino perfecto. Despreciaba a Hitler en secreto, y antes del atentado de la cervecería de Múnich había escondido una pistola en su chaqueta esperando el momento adecuado para disparar. Pero ahora, con una seguridad mayor, el Führer y su gran popularidad sembraron dudas en Halder. Halder, que era un hombre muy cuadriculado, estaba sobrepasando los límites de su imaginación y les dijo a Hans Hoster y a Canaris, a través de un intermediario: si desenvaino esta espada se me romperá en la mano. El pueblo alemán no me apoyará si lo hago. Finalmente, la dedicación de Halder superó su ira. No estaba solo. Todos los soldados alemanes, desde el comandante en jefe de los mariscales de campo hasta el último y más humilde cabo, tenían que hacer un juramento de lealtad a Adolf Hitler como su Führer, por el que obedecerían todas sus órdenes sin cuestionarlas. Hubo muchos alemanes que se educaron en las costumbres prusianas de disciplina y obediencia, que utilizaron como excusa para no rebelarse contra Hitler. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Las semanas pasaban y los conspiradores y el Papa fueron perdiendo credibilidad ante los británicos. Mientras tanto, Hitler encendía su máquina de guerra para un ataque sin cuartel al oeste. Un ataque preventivo contra él salvaría millones de vidas a expensas de una, pero el tiempo se agotaba. El 10 de mayo de 1940, su oportunidad se desvaneció. Hitler invadió Holanda, Bélgica, Luxemburgo y luego, por supuesto, comenzó la guerra. En ese momento se derrumbó cualquier opción de que los ingleses celebrasen un acuerdo con esos generales alemanes que se encontraban en medio de una guerra. De modo que todo se detuvo. De repente, todos los generales dispuestos a rebelarse contra Hitler pensaron: parece que va a ganar, queremos ir con el ganador. Los fracasos de esta primera ronda de conspiraciones desilusionaron extremadamente a Pío. Sintió que se había arriesgado demasiado, que puso su prestigio personal sobre la mesa y no sucedió nada. Pasó un año y medio y Hitler y los nazis tenían el control del continente. Pero en diciembre de 1941, dos acontecimientos revelaron nuevas grietas en la fachada nazi. En el frente oriental, el ejército alemán huyó tras una clamorosa derrota en la batalla de Moscú, mientras que en el extremo occidental, las bombas japonesas despertaron a un gigante dormido. We will gain the inevitable triumph, so help us God.
El 11 de diciembre, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y la victoria de Hitler dejó de estar garantizada. El pueblo alemán lo amó cuando empezó a ganar la guerra en el 39 y el 40. No podían hablar, pero con el paso de los años sabían que había perdido la guerra, primero, cuando invadió Rusia y segundo, cuando declaró la guerra a Estados Unidos. La guerra se hizo cada vez más cruda y el número de vidas perdidas fue tal que cada vez más gente sabía que había que hacer algo. Pronto se volvió a hablar de conspiración por las oscuras esquinas del Vaticano, donde el Papa Pío ideó un nuevo plan para recuperar la Santa Alemania perdida, eliminando a Hitler del mapa. En 1943, el cuarto año de la Segunda Guerra Mundial, los cimientos del poder alemán estaban cada vez más agrietados. En el frente oriental, los nazis agonizaban tras una desastrosa derrota en Stalingrado. En Occidente, los aliados se reagrupaban al mando de un nuevo líder, Estados Unidos. Y el divino Führer era más vulnerable que nunca. En ese momento, los oficiales del Frente Oriental comenzaron a tomar medidas drásticas para que Hitler sufriera un accidente. Pío XII estaba muy entusiasmado con el plan de los conspiradores alemanes y afirmó: si se cambia el régimen, será para mejor. En marzo, con el apoyo implícito del pontífice, los rebeldes de mayor rango del ejército de Hitler movieron ficha. ¿Teniente coronel? Sí, teniente. ¿Hemos olvidado algo? No, soy yo el que casi olvida algo. Hicieron pasar una bomba por un regalo de brandy. En el último momento, alguien fue al avión de Hitler y dijo: ¿le importa llevar esto? He perdido una apuesta y debo llevar una botella de brandy. De forma que lo metieron en el avión. Gracias, Heinz. Buen viaje. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Esperaron, esperaron y esperaron, porque sabían que el avión de Hitler estaba volando hacia el oeste, a Berlín, y que ese avión iba a explotar. Diga. ¿Qué? Sí. Bien. Nunca explotó y no se explicaban por qué. Era increíble. Estaban seguros de que iba a funcionar. Por alguna razón, la imprimación no se había volcado y no hizo contacto, de modo que no sabemos realmente el por qué, pero seguramente fue porque el aire frío a tanta altura lo detuvo. Casi parecía que el diablo estaba del lado de Hitler, porque si había algo que pudiera salir mal en la conspiración, salía mal. Sí, Miller. Hola, teniente coronel. ¿Arresto? ¿Por qué? ¿Con qué cargos? Menos de un mes después del atentado con bomba fallido, el espía del Vaticano, Joseph Müller, fue acusado de conspiración contra Hitler. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. Por supuesto que estoy dispuesto a cooperar. Gracias por llamar. En primavera de 1943, los agentes de la policía y los servicios de seguridad nazis sospechaban de Müller. Llevaba en el punto de mira mucho tiempo. Pensaban que tramaba algo, pero no tenían pruebas. Müller sabía que si las SS encontraban algún registro de su correspondencia con el Vaticano, todos los implicados en la conspiración, hasta llegar al Papa, estarían en grave peligro.
Toma, Hansi. Estarás hambriento. Müller ya sospechaba que la Gestapo iba a ir a por él y aprovechó el poco tiempo que le quedaba antes de que la Gestapo llegara para estar con su hija pequeña. Christa, mi princesa, Sí, padre. mírame. Me marcho a Berlín. Tengo un trabajo que hacer. Puede que no vuelva en un tiempo. Pero no te preocupes. Christa, sé buena con mamá. No te olvides de darle de comer a Hansi. ¿De acuerdo? El arresto de Müller fue un gran golpe para la conspiración y su conexión con los británicos a través del Papa. De momento parecía que la cruzada para asesinar a Hitler había fracasado. Pero estaba a punto de aparecer un nuevo rebelde que llevaría la antorcha de la resistencia. 2 días después del arresto de Joseph Müller, el coronel nazi Klaus von Stauffenberg fue gravemente herido en el norte de África. Su guerra había acabado, pero su cruzada estaba a punto de comenzar. El 7 de abril de 1943, el coronel alemán Klaus von Stauffenberg dirigía un convoy nazi por el desierto tunecino. Segundos después, estaba casi muerto. Resultó gravemente herido por un ataque aéreo de los aliados. En ese momento, la conspiración para matar a Adolf Hitler renació. Llevo tiempo sabiendo, en el fondo de mi corazón, que la causa de Hitler no es la mía. Pero aún así, seguí luchando para él. Casi sacrifico mi vida por un monstruo. En verano de 1943, la resistencia había sido completamente paralizada debido a varios intentos de asesinato fallidos, y el movimiento necesitaba nuevos miembros con urgencia. Fue la llegada de Stauffenberg la que aportó lo que yo llamo la cabeza, el corazón y la mano de la conspiración, el que estaba preparado para ir hasta el final. Tenía la visión, el impulso, el valor. Estaba preparado para actuar y no para hablar. Stauffenberg era en todos los aspectos el guerrero alemán modélico. Luchó con honor en Polonia, Francia y Rusia, e incluso recibió la Cruz de Hierro al Valor. Pero con cada atrocidad que vio en la guerra, su conciencia cada vez le pesaba más. Enseguida perdió la ilusión por culpa de actos tan horrendos como matar a discapacitados físicos y psíquicos, las atrocidades del Frente Oriental contra los judíos y contra los rusos y polacos capturados. Por supuesto, también vio cómo Hitler administraba mal y se inmiscuía en los asuntos militares tomando decisiones estúpidas. De modo que decidió que Hitler debía ser asesinado, pasara lo que pasara. En Túnez fue herido de gravedad. Perdió un ojo, una mano y 2 dedos de la otra, por lo que le quedaba un ojo, un brazo y media mano. Mientras se curaba, se planteó muchas cosas. Durante muchos años, había ignorado la llamada de su propia conciencia. Pero cuando los médicos le quitaron la escayola, nació un nuevo hombre. Mientras el coronel Stauffenberg se recuperaba en un hospital de Múnich, el mejor espía alemán del Papa se adaptaba a un nuevo entorno.
Joseph Müller, Joey Ox, había sido arrestado por ser sospechoso de alta traición. De ahora en adelante, no se te permite decir Heil Hitler. Para Pío XII, el arresto de Müller no pudo haber sido en peor momento. 1943 había traído la guerra a su puerta. Con el ejército aliado preparándose para invadir Italia desde el sur, solo era cuestión de tiempo antes de que la lucha se trasladara a Roma. Y si Müller hablaba o si encontraban sus archivos secretos, Hitler podría desatar su ira en el Vaticano. Jesús, líbranos de este mal. En la mañana del 19 de julio de 1943, la amada ciudad de Pío se convirtió en zona de guerra. Más de 500 bombarderos estadounidenses aniquilaron los objetivos militares alemanes en Roma y sus alrededores. Mucha gente decía que el cielo estaba lleno de aviones. Había bombas que no caían en el blanco y alcanzaban barrios muy poblados, matando a miles de personas. El Papa conocía bien ese barrio. Una de las iglesias más antiguas y veneradas de la ciudad, la Basílica de San Lorenzo, se encontraba en la línea de fuego, al igual que el cementerio de al lado donde estaban enterrados los padres de Pío. Su Santidad. Han bombardeado San Lorenzo. Montini, ¿cuánto dinero puede sacarse ahora mismo del Banco del Vaticano? Alrededor de 2 millones de liras, Su Santidad. Sáquelo inmediatamente y prepare su coche. Enseguida estaré con usted. Sí, Su Santidad. Cuando finalizó el bombardeo, le dijo a la gente que cogieran los coches, medicinas y dinero, y salió. Fue donde sus padres estaban enterrados y vio que sus cuerpos habían sido bombardeados en la cripta. Esto habría sido devastador para cualquiera, pero él se mantuvo en su sitio. Tenía que estar ahí para los heridos, los muertos, las personas que estaban sufriendo. Era la figura del padre, alguien fuerte en quien la gente podía encontrar consuelo. La Segunda Guerra Mundial había llegado a Roma de una forma muy personal. Fue testigo de los cadáveres alineados en las calles. El Papa se arrodilló bendiciendo los cuerpos y manchando de sangre su sotana. Era un Papa que volvía al Vaticano con una conexión muy personal con la Segunda Guerra Mundial, que llegó a un nivel de gravedad nunca visto. Los bombarderos se le indignaron y entristecieron, pero también le confirmaron que la guerra no aportaba nada bueno. Después del bombardeo, se desarrollaron rápidos y drásticos acontecimientos en Roma. Solo 6 días después, el dictador italiano Benito Mussolini fue arrestado por su propio gobierno y el futuro de Italia fue más incierto que nunca. Mussolini debe ser liberado y recuperar su poder. Hitler estaba convencido de que era una conspiración en la que estaba implicado el Vaticano para eliminar a Mussolini y que era el preludio que indicaba que los italianos iban a cambiar de bando. Y Roma debe ser purgada de nuestros enemigos, incluidos los judíos. Mi Führer, ¿qué pasa con el Vaticano? ¿El Vaticano? ¿Crees que el Vaticano me preocupa? Lo invadiremos inmediatamente. Destruiremos el poder del Vaticano.
Los diseños del mundo de Hitler para el Vaticano no tardaron en llegar al almirante Canaris, que envía un aviso al Papa. Con la amenaza de una inminente invasión nazi, la ciudad del Vaticano se refugia. Los asistentes del Papa recibieron instrucciones de hacer 2 maletas para salir inmediatamente. Una la tenían que guardar en sus casas y la otra al lado del escritorio en caso de que tuvieran que huir con rapidez. El 8 de septiembre, el nuevo gobierno italiano anunció un armisticio con los aliados. Enseguida los soldados alemanes entraron en Roma. En cuestión de días, el Vaticano estaba rodeado. Había una línea blanca en el suelo. A un lado estaba la Guardia Suiza con sus lanzas y al otro los soldados nazis con sus metralletas. La Santa Sede hacía frontera con el Reich de Hitler y el Vaticano de Pío estaba sitiado. Más adelante, en los juicios de Nuremberg, cuando preguntaron al general Irving Lehausen acerca de las intenciones de Hitler de secuestrar al Papa, este contestó que no querían secuestrarlo, sino matarlo. El 13 de septiembre de 1943, los paracaidistas alemanes rodearon San Pedro y la iglesia de Roma se encontró asediada. Lo preocupante era si los alemanes entrarían en la ciudad del Vaticano, capturarían al Papa e incautarían los archivos, las pinturas, las obras de arte. Hitler quería devolver los tesoros a Berlín, recrear la ciudad del Vaticano dentro de Berlín. Sabiendo que no solo se llevarían cosas, sino que también podrían destruir algunas, el Vaticano intentó proteger esas antigüedades y escondió algunas bajo el suelo, en las criptas. Pero no solo había valiosas obras de arte en juego. La población judía de Roma, un elemento de la ciudad desde hacía más de 2000 años, corre un peligro repentino de extinción. En otoño de 1943, alrededor de 5000 judíos romanos se escondieron en propiedades de la iglesia. Una vez hablé con un cura que estaba dando una charla en un seminario y me dijo: apenas teníamos comida, nos la teníamos que racionar. Y el Papa nos dijo que había 100 judíos a los que teníamos que acoger y con los que teníamos que compartir nuestras raciones. Se dice que mientras los judíos rezaban, si tocaban la puerta, enseguida empezaban a cantar Ave María, intentando hacerse pasar por católicos para evitar la persecución nazi. Hitler no tardó en enterarse de los esfuerzos encubiertos de la Iglesia por salvar a los judíos de Roma. El Führer temía que el Papa diera un paso más allá y denunciase el holocausto que se estaba produciendo en su propio territorio. La política nazi dependía enormemente de que el Papa no hablase, para que todos los católicos de las SS siguieran pensando que Dios estaba de su parte. La condena del Papa se oiría en todo el mundo y sería desastrosa para la política exterior alemana. Acabada la guerra, el comandante de las SS de Hitler en Italia, el general Karl Wolff, declaró que recibió órdenes secretas tras la conquista de Roma para invadir el Vaticano y secuestrar al Papa. ¿Cuándo podrás cumplir con esta misión? Necesitaré algo de tiempo, mi Führer. Creo que la primera operación puede comenzar de 4 a 6 semanas. Eso es demasiado tarde. Karl Wolff es un personaje interesante, por no decir infame, de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hizo todo lo que estuvo en su mano para retrasar y boicotear esta orden, para no tener que invadir el Vaticano y secuestrar al Papa. Aunque esto no es del todo seguro, puesto que Karl Wolff era muy mentiroso.
En más de una ocasión, reescribió la historia para mejorar su imagen. ¡Heil Hitler! Wolf también habló de una reunión secreta que organizó con Pío meses después para informarle personalmente de los planes de Hitler y le recomendó que no criticase a Hitler públicamente. Estas son las órdenes del Führer. Y no tengo intención de cumplirlas. Pero, Santo Padre, le ruego que sea muy precavido al hacer declaraciones públicas. Porque la situación en Roma es confusa y muy arriesgada. Pase lo que pase, no me iré de Roma voluntariamente. Mi sitio está aquí. Santo Padre, tiene mi palabra de que haré todo lo que esté en mi poder para proteger su soberanía. ¡Heil! Con los nazis al mando de su ciudad natal, Pío volvió a enfrentarse a un agonizante dilema moral. Condenar el holocausto ante el mundo o contener su lengua por miedo a la respuesta de Hitler. La ocupación de Roma y la posterior deportación de los judíos en octubre de 1943 empeoró el dilema que le atormentaba. Tenía que decidir si seguir algo empático y público o seguir por el camino de los canales diplomáticos privados. Y volvió a escoger la segunda opción. El 18 de octubre, más de 1000 judíos fueron llevados a la estación de ferrocarril principal de Roma y metidos en vagones de carga. El 70% de ellos eran mujeres y niños. De esos 1000, solo 16 sobrevivieron a la guerra. Esto sucedió literalmente bajo la ventana de San Pedro, porque los judíos fueron rodeados en la escuela militar a unas pocas manzanas del Vaticano. ¿Qué habría pasado si el Papa hubiera salido con su vaporosa ropa blanca y hubiese dicho: gaseadme a mí primero, pero nunca os llevaréis a estos judíos que viven bajo mi protección en Roma? Incluso podría haber avisado a los judíos que iban a morir. Solo eso habría sido muy importante. Si hubiese dejado claro que la participación en el exterminio de una raza era un pecado mortal, cuya condena sería arder en el infierno, habría evitado que muchos católicos participasen en la matanza de millones de judíos. Y si hubiese declarado el impacto que habría habido, estaba muy convencido de que sus palabras nunca atravesarían las líneas enemigas. Así que, ¿es justo preguntarlo y pensarlo? Sí. Aunque personalmente no creo que hubiera conseguido algo mejor. Mientras Hitler imponía su reino del terror en Roma, en el sur, las fuerzas aliadas avanzaban hacia el norte de la bota italiana. Para los atrapados dentro del Vaticano, la liberación estaba tardando. Mientras tanto, a 1100 kilómetros al norte, un devoto miembro del rebaño de Pío estaba ideando su propia estrategia. El 5 de noviembre de 1943, conforme se recrudece la batalla en Roma, el Vaticano es bombardeado. De repente se produjeron unas ruidosas explosiones que destrozaron ventanas y lo sacudieron todo. Fue aterrador. Al día siguiente, vimos todo el daño que se había producido. Fue un milagro que no muriese nadie. Las explosiones dañaron el edificio de oficinas del Vaticano, la fábrica de mosaicos y unas vidrieras de valor incalculable diseñadas por el icono barroco Gian Lorenzo Bernini. Nunca se supo la identidad del bombardero.
Pero el misterioso ataque destacó el grandioso peligro que amenazaba a Pío y a su iglesia. Mientras el pontífice rezaba por la liberación del mal que le rodea, un santo guerrero católico se preparaba para atacar a su fuente. El coronel Klaus von Stauffenberg era la última esperanza de la resistencia alemana. Valkyria está diseñada para evitar un levantamiento. Pero ¿qué sucede si se utiliza para provocar uno? Tras recuperarse de sus heridas, fue reclutado como jefe de plantilla del Ejército de Reserva, cuyo objetivo oficial era actuar como una especie de Guardia Nacional en términos estadounidenses. Su papel principal era actuar en caso de un levantamiento en Alemania de los miles y miles de esclavos, que en ese momento eran la fuente de la economía alemana. El plan de frenar un levantamiento de los esclavos, denominado Valkyria, Stauffenberg ocultaba otro plan al que llamó Valkyria II. Sería la estratagema final. Stauffenberg utilizaría su ejército de reserva no para proteger al régimen nazi, sino para desmantelarlo. Tras matar a Hitler, movilizaría sus unidades por todo el Reich para sofocar los disturbios, y mientras trabajaría en secreto para implementar un nuevo gobierno antinazis. Tienen un plan denominado Valkyria, que pretende utilizar el ejército de reserva para sofocar los disturbios posteriores. Por el testimonio del padre Lieber, sabíamos que Pío XII conocía perfectamente el plan de Stauffenberg, que trataba de eliminar a Hitler con una bomba que instalaría un agente católico de la resistencia alemana. Su Santidad. Conviene que me permita destruir esta carta ahora mismo. No es necesario, Robert. Puede decirles que ha visto al Papa quemar las páginas. Mientras el coronel Stauffenberg afilaba su espada, las fuerzas estadounidenses entraban triunfantes en Roma. Fifth Army men drive through the city, past the Colosseum, place of ancient Roman holidays of quite a different nature. The population gives itself up to excitement as the shackles of German domination fall away. El 4 de junio de 1944, tras un asedio de 9 meses, las plegarias de la Ciudad del Vaticano obtuvieron respuesta. It is a real joy for us to welcome you all here. You know very well, you have had an experience now of the dangers and uncertainties of life in the midst of a war. Make one thing certain, that you keep always close to God. That the Spiritus Sanctus come. Señor Jesús, me ofrezco en sacrificio para tu gloria. 6 semanas después de la liberación de Roma, Klaus von Stauffenberg se encontraba ante las puertas del mal. Me inclino ante tu voluntad. Yo seré tu instrumento en la causa de justicia y paz.
Era un católico devoto. Sabemos que fue a una iglesia católica de Berlín a rezar la noche antes de la conspiración. Acudió a un confesionario y pidió al cura la absolución de San León, ofrecida a los católicos antes de una batalla o de un acontecimiento extraordinario que puede llevarlos a la muerte. La paz de Cristo sea contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdóneme, Padre, porque he pecado. No me confieso desde hace 3 meses. He venido a pedir la absolución. La absolución por un pecado que aún no he cometido. Pero debe cumplirse la voluntad de Dios por el bien de la humanidad. Stauffenberg salió de la iglesia y se metió en un coche. Le dijo al conductor que le recogiera muy temprano la mañana siguiente, entró en su casa, corrió las cortinas y metió 2 bultos de explosivos plásticos en la maleta. Durante 5 años, un valiente grupo de alemanes conspiró en secreto para salvar su país de las garras del mal. Ese día, cuando Alemania estaba rumbo directo a la aniquilación, darían su golpe definitivo. Aprobado. Todas las esperanzas estaban puestas en el coronel Klaus von Stauffenberg, un guerrero condecorado y católico dedicado, que creía que su causa estaba justificada según las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino sobre el tiranicidio. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! A las 11 de la mañana llegó al complejo militar secreto de Hitler en el este de Prusia, conocido como la guarida del lobo, con 2 bombas en su maleta. Berichte von der Front bekommen. Ich fasse zusammen. Die Lage vor Ort ist ziemlich verzweifelt. Mit jedem Tag, der vergeht, gibt es weniger Ressourcen zu verteilen. El ejército rojo se mueve con rapidez hacia el oeste y hay zonas en las que nos superan en número. ¡Ya basta! Es que no hay ningún general que sepa distribuir bien los recursos. Coronel, le llaman de Berlín. Tras unos minutos en la reunión, se inventó una excusa para salir de la sala, alegando que debía atender una llamada con información de Berlín. El ejército rojo se debilitará y la victoria será nuestra. No pensaba morir con Hitler. Quería vivir. Tenía mujer e hijos, de modo que huyó de allí. Oyó la explosión, la vio, las ventanas estaban destrozadas, los cuerpos volaban por los aires. ¡Coche, por favor! ¡Al aeropuerto inmediatamente! ¡Corre! ¡Vamos! Se metió en su coche rápidamente y atravesó las 2 puertas del perímetro del cuartel general. En cuestión de minutos,
Stauffenberg estaba en un avión rumbo a Berlín, seguro de haber cumplido su misión con éxito. Soy el coronel Stauffenberg desde Berlín. Nos encontramos en estado de emergencia. Volvió pasadas las 4 a la sede central de los conspiradores en el Wendler Block. Luego organizó a los teleoperadores en toda la Europa ocupada, dándoles la contraseña Valkyria para consumar la conspiración, pero se enteró de que Hitler había sobrevivido a la bomba ligeramente herido. No puede ser. Es propaganda. Es imposible. Yo mismo vi a Hitler muerto. ¡Mi Führer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nos cuesta creer que la historia pueda depender de algo tan extraño y tan extravagante como un mueble. Vio cómo explotaba la bomba, pero lo que no sabía es que durante los 2 minutos que había estado fuera de la sala, alguien que estaba sentado a la mesa notó que el maletín estaba colocado en una posición extraña, de modo que lo cogió y lo puso al otro lado de un pedestal, un gigantesco trozo de madera que sujetaba la mesa, que no se apoyaba en patas normales. Ese pilar desvió la onda de explosión e impidió la muerte de Hitler. Hitler escapó con heridas tan leves que pudo asistir a una cita con el dictador italiano depuesto Benito Mussolini, que se encontraba bajo la protección de los nazis, e incluso le enseñó el lugar del bombardeo. Esa noche el Führer compareció en la radio para acallar los rumores de su muerte. Compatriotas y camaradas alemanes, un pequeño grupo de ambiciosos oficiales, aunque también irracionales, criminales y estúpidos, han urdido un complot para asesinarme. Hitler concedió carta blanca inmediata para arrestar a todos los conspiradores. Y ese fue el fin de la conspiración. Stauffenberg fue arrestado en el patio del Wendler Block y ejecutado por una corte marcial improvisada. ¡Viva nuestra santa Alemania! Sus últimas palabras fueron: Es lebe unser heiliges Deutschland, viva a nuestra santa Alemania. Durante años, esta conspiración para matar a Hitler se tramó en las sombras, pasando desapercibida en un régimen que todo lo veía. El complot de Stauffenberg era su ansiado momento para redimirse. En lugar de eso, fue su sentencia de muerte. Como Hitler estuvo tan cerca de ser asesinado, se vengó y toda la conspiración comenzó a desmoronarse.
En septiembre de 1944 se recuperaron varios documentos guardados en la sede del Abwehr que incriminaban no solo a la resistencia alemana y el complot contra Hitler, sino que mostraba sus vínculos hasta Pío XII. Entre los documentos se encontraba la nota escrita a mano con el apoyo papal para erradicar el régimen de Hitler. Esta es la prueba más incriminatoria para el Vaticano que podían encontrar, puesto que lo que era una simple suposición de la implicación del Papa, ahora ya es algo prácticamente seguro. Tanto ese trozo de papel como otros documentos que se encontraron desconcertaron totalmente a los nazis. Cuando Hitler vio su contenido, no salió de la cama en una semana. Buenos días, mi Führer. Dios mío. Los informes médicos mostraron que su sistema nervioso estaba muy alterado. Le frustró por completo darse cuenta de la extensión de lo ocurrido el 20 de julio. Esperaba que fuera un pequeño grupo de oficiales, pero se dio cuenta de que la red era mucho mayor y atravesaba las fronteras de Alemania hasta llegar a la cumbre del Vaticano. Para él fue un gran golpe. Esto afectó tanto a Hitler, quizá porque de joven había sido un católico muy creyente. Conforme fue llegando al fin de su vida, seguramente le apenaba profunda y subconscientemente que la autoridad suprema de la moral cristiana se hubiera alzado en contra de él y de sus proyectos. La paz esté contigo. Y con tu espíritu. Finalmente Hitler se levantó de la cama gracias a unas gotas oculares con cocaína. Una vez restauradas sus fuerzas, decidió aniquilar a todos los miembros de la conspiración mientras pudiera. ¡Exterminarlos! ¡Exterminarlos de inmediato! La venganza fue muy dulce para él. Estaba sediento de sangre. Durante las semanas posteriores al ataque a Adolf Hitler en la guarida del lobo, la conspiración contra él se desmoronó rápidamente y el rastro de pruebas apuntaba al Vaticano. El mejor espía del Papa Pío, Joey Ox, llevaba más de un año en prisión. Pero ahora iba al corredor de la muerte. Siéntese. Morirá en el patíbulo. Nadie puede ayudarle. ¿Le ha quedado claro? ¿Sabes qué? No me importa. Si acabo en el patíbulo, iré con la conciencia tranquila. Moriré por mis convicciones, como hizo Cristo. En noviembre de 1944, cuando Joseph Müller se encontraba bajo custodia de la Gestapo, le llevaron ante un oficial de las SS con el consentimiento papal original que el padre Robert Lieber, representante del Papa, había escrito con los términos de paz con los británicos en 1940. Era una prueba evidente, y en ese momento Müller sabía que tanto él como Pío XII iban a morir. ¿Usted reza, señor Müller? ¿Reza por sus enemigos? Sí. ¿Reza por mí? Rezo por usted todos los días. El oficial de la Gestapo se calló y luego dijo: Le dejaré a solas un momento. Vuelvo en 10 minutos.
y se fue de la sala. Entonces Müller no perdió el tiempo. Cuando el oficial de las SS volvió 10 minutos después, fingió que ese trozo de papel nunca había existido. Había desaparecido una prueba directa que implicaba a Pío en el complot para matar a Hitler. Pero para Müller y sus cómplices de la Gestapo, el castigo no hizo más que empezar. ¿Puede rezar para salir de aquí, Müller? ¿Le salvará su Dios? Fueron unos momentos horribles para ellos. Müller y los demás fueron brutalmente torturados. Le encadenaron, le golpearon, le cortaron, pero no lograron nada. No consiguieron que hablara. Pasó un largo y agonizante invierno en aislamiento. Al otro lado de los muros de la prisión, el Reich de Hitler se derrumbaba y el Führer se centró en desatar su cólera contra los que le habían traicionado. Ordenó que Canaris, una gran figura en la historia militar alemana de la Primera Guerra Mundial, fuera asesinado de la forma más cruel posible.